Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo lo están llevando? Bueno, ¿qué tal? Yo estoy bien, estoy aquí muy bien, la verdad, no os voy a mentir. Bueno chicos, hoy quería reaccionar a un vídeo. Sabéis que siempre en algunos vídeos que he reaccionado he notado que entre México y Estados Unidos como que no terminan de darse bien. Bueno chicos, hoy quería reaccionar a un vídeo que me ha parecido muy interesante, porque sabéis, he reaccionado a algunos vídeos donde he aprendido que México, o sea, que Estados Unidos le quitó tierras a México, tierras como la ciudad de Texas, Arizona, y eso le duele mucho a los mexicanos, lo tienen ahí, de los cuantos que he podido hablar con ellos, se nota que siguen teniendo esa furia y es normal. Si a mí me quitan las tierras, me enfadaría, o sea, que es normal. Bueno, en ese vídeo, ¿qué pasaría si Estados Unidos invadiera México? Chicos, ¿qué pasaría? Me gustaría saberlo. Yo sé que muchos de vosotros que no sois de México también os gustaría saberlo. Así que chicos, veamos un poco el vídeo. Chicos, veamos el vídeo. A tan solo menos de 2 semanas de iniciar su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso al mundo de cabeza cuando ordenó construir el muro con México, prohibió la entrada a 7 países de mayoría musulmana, ordenó renegociar el Telecán y se puso a pelear con algunos líderes del planeta. A finales de enero, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tenía planeado encontrarse con el presidente estadounidense en Washington para abordar temas de cooperación mutua, pero fue cancelada cuando Trump dijo que si México no pagaba el muro, que mejor ni pensase en venir. En efecto, Trump canceló la reunión y lo peor vino después. La Casa Blanca emitió un comunicado oficial en el que estipulaban que implantarían un impuesto al 20% sobre los bienes importados de México, para así poder pagar el muro. Algo similar afirmó el vocero del Congreso estadounidense. Lo que no saben es que el Telecán esto no permite, por lo que hacerlo querría decir que Estados Unidos está implícitamente queriendo romper el Telecán, perjudicando enormemente a Estados Unidos y Canadá. Pero lo más preocupante sucedió poco después, cuando Trump conversó telefónicamente con Peña Nieto y, según Associated Press, alguien quien estuvo presente en la reunión con Peña Nieto, Trump habría humillado a Peña Nieto y amenazó con mandar tropas estadounidenses a suelo mexicano, si el gobierno mexicano no podía controlar a sus bad hombres, tal cual como lo dijo, marcando un escalofriante precedente al ser el primer presidente estadounidense en más de 100 años en amenazar militarmente a México. Por lo que hoy veremos el escenario más loco, impactante, miedoso y temido por todos, pero cabe decir, no imposible. ¿Qué pasaría si Estados Unidos bajo el mando de Trump decidiesen invadir México o intervinieran dentro de él? Analizaremos cuáles serían las respuestas de todos los países del planeta, las consecuencias de este evento, y cómo México podría contrarrestar esta invasión o interferencia estadounidense. Veamos cómo sería. Empecemos. En un día no determinado, ha pasado algún tiempo ya desde que Trump tomase el poder en los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. En las primeras semanas de la presidencia de Trump, firmó órdenes ejecutivas ordenando la construcción del muro, sacar a Estados Unidos del Acuerdo Libre Comercio del Pacífico, prohibiendo la entrada también así a más de 7 países musulmanes y demás medidas. Trump ha choqueado al mundo entero y ha comenzado guerras comerciales contra China, México, la Unión Europea, Latinoamérica y demás naciones. Los efectos económicos no se han hecho esperar, llevando a Estados Unidos a un momento muy difícil. México, el vecino del sur de Estados Unidos, ha sido muy afectado y debilitado por las acciones proteccionistas de Trump, que han desgarrado a la economía mexicana. Las tensiones entre Estados Unidos y México no podrían estar más altas. Toda América Latina ha sido afectada por las decisiones migratorias y económicas del presidente Trump. Toda América Latina se ha solidarizado con México, que ha tenido que pagar el muro cuando le impusieron impuestos a las importaciones provenientes de ese país. La Unión Europea ha establecido duros términos y palabras con Estados Unidos, provocando una casi ruptura de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ante este clima de crisis y tensión, el mundo se estremece cuando el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley de Acción Militar contra México para preservar la seguridad de la frontera sur, promovida por el presidente Donald Trump. Así, el Congreso de Estados Unidos no declara la guerra a México, pero autoriza al presidente de Estados Unidos a ordenar al ejército estadounidense ocupar las zonas que considere pertinentes para asegurar la seguridad de la nación. Así, miles de tanques estadounidenses entran abruptamente por los pasos fronterizos entre Estados Unidos y México, en donde el gran muro de Trump aún lleva en construcción. Más de 650.000 soldados son desplegados mediante la ayuda de los tanques de guerra estadounidenses, los M1 Abrams. El presidente de México declara emergencia nacional y transmite un mensaje a la nación y al mundo. Esto es una invasión. Estados Unidos nos ha declarado la guerra al pueblo mexicano.
llamo a las tropas mexicanas y a todos los compatriotas a rechazar y repeler a las fuerzas militares estadounidenses presentes en nuestro territorio. Llamo a la comunidad internacional a actuar en contra de esta violación flagrante de todas las convenciones y derechos internacionales. El presidente estadounidense Trump dice que esto no es una guerra, que es una intervención militarmente necesaria para evitar que la inestabilidad en el norte de México produzca un colapso en Estados Unidos. Trump justifica su invasión con la obligación de tomar el control de las drogas, armas y violencia que sacuden el sur de los Estados Unidos. La invasión estadounidense causa miles de víctimas, tanto militares como civiles, mientras el ejército estadounidense ocupa rápidamente los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Cojillas de Zaragoza. El rechazo mundial no se hace esperar. Todas las naciones alrededor del mundo condenan el acto con sumo rechazo. La Unión Europea condena a los Estados Unidos y amenaza con tomar acciones diplomáticas y económicas. Rusia condena el acto y ofrece solidaridad a México. China igualmente condena el acto militar que ha hecho Trump. Las bolsas mundiales amanecen rojas en todo el mundo. Una nueva guerra ha empezado en el continente americano. Múltiples países de Latinoamérica muestran su rechazo expulsando a los embajadores estadounidenses de sus países. Otros estados como Venezuela y Bolivia rompen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La ocupación estadounidense es brutal y salvaje. El enorme aparato militar de Estados Unidos se pone en movimiento. Mientras el ejército estadounidense ocupa extensiones y sigue avanzando, millones de mexicanos son empujados al sur por las tropas estadounidenses, bajo las órdenes del presidente Trump. Estados Unidos organiza redadas en ciudades altamente pobladas para detener a los principales cabecillas de narcotráfico y trata de blancas. La violencia se dispara en México, con las tropas federales mexicanas yendo al norte a combatir contra las tropas estadounidenses. Pero es inútil. El ejército estadounidense es simplemente demasiado poderoso para siquiera contemplar la idea de una guerra contra los Estados Unidos. El gobierno mexicano dice que no permitirá una humillación de tal calibre y que jamás claudicará ante los Estados Unidos. Pero mientras Monterrey es ocupada por las fuerzas estadounidenses, la realidad de lo que acontece es inevitable. Las fuerzas armadas mexicanas combaten con las fuerzas estadounidenses, pero no se puede evitar contrastar la diferencia en el enorme ejército americano. Mientras tanto, en Nueva York, el Consejo de Seguridad convocado por Francia, Reino Unido, China y Rusia trata de sancionar y condenar a Estados Unidos por la invasión de México. Pero tal cual como en el 2003, Estados Unidos utiliza su poder de veto y la ONU no puede acatar una sentencia. En un mes de ocupación estadounidense, el presidente Trump ha ocupado todos los estados del norte de México. Es una humillación total. Este episodio se parece bastante al año 1939, cuando Hitler invadió Polonia, provocando que Francia y Reino Unido le declarasen la guerra. Pero al parecer por ahora ningún estado quiere meter las manos al fuego por México. En México reposan ahora más de 230.000 tropas estadounidenses, miles de tanques, aviones, cazas y buques de guerra patrullan el Golfo de México. Todo intento de rebelión es neutralizado. Los carteles de droga en el norte de México son neutralizados bajo el ejército estadounidense. En Latinoamérica, empresas estadounidenses son boicoteadas, robadas y destruidas. Las embajadas estadounidenses en varios países latinos son igualmente quebradas e incendiadas. El repudio mundial a Estados Unidos por su invasión a México no para de crecer. Los latinos viviendo dentro de Estados Unidos, más de 38 millones, hacen protestas violentas en las calles, reclaman sus derechos, muchos de ellos mexicanos. Las fuerzas policiales estadounidenses reprimen a toda manifestación en las principales ciudades de California, Nuevo México, Florida, Texas, Arizona y Nueva York. Miles de personas mueren por los enfrentamientos con la policía estadounidense. 2 meses después de la invasión, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la UNASUR firman una declaración en Brasilia para rechazar y condenar la invasión ilegítima del territorio mexicano y exigir un abandono inmediato de México, o de lo contrario, acciones económicas y hasta militares se podrían tomar contra los Estados Unidos. La CELAC y la UNASUR, que comprenden a más de 33 naciones soberanas de Latinoamérica en su conjunto, serían la tercera economía del mundo, con una economía casi tan grande como la economía estadounidense y China. Juntando a toda Latinoamérica, sería económicamente y militarmente la única forma viable de poderle hacerle frente a Estados Unidos. Mientras los líderes latinoamericanos discuten el posible uso de la fuerza militar conjunta, Estados Unidos ha abandonado su promesa de ocupar únicamente los estados del norte de México y se adentra cada vez más dentro del territorio federal, ante lo que es una clara señal que no pararán ahí. Mientras más se empujan al sur, la población mexicana es forzada a ir más al sur. Las tropas estadounidenses cometen crímenes de guerra mientras continúan su avance. La ONU está horrorizada, las naciones del mundo no creen que esto pueda estar pasando. Parece un sueño, pero no, es posible, lo es.
La situación en México es cada vez más horrible. Estados Unidos ya ocupa un 26% del territorio mexicano y su avance al sur no cesa. Estados Unidos explota las reservas de petróleo mexicano guardadas, así como sus reservas de agua para sus tropas, maquinaria industrial y reservas de alimentos. Las tropas estadounidenses ahora controlan la totalidad de los estados del norte, más algunos estados parcialmente como Sinaloa, California Sur, Durango, Tamaulipas y Zacatecas, ahora a tan solo 500 kilómetros de la capital mexicana, el DF. En todos los estados mexicanos que controla los Estados Unidos, ahora vivían un total de 35 millones de mexicanos. Ahora, más de la mitad de ellos son desplazados al sur, y los que se quedan sufren bajo la incertidumbre de las tropas estadounidenses. Rusia y China se quedan calladas ante la invasión estadounidense de México, pero América Latina no puede hacerlo. El repudio hacia los estadounidenses en la región llega a un nuevo pico, con el lema de Todos somos México. Muchos latinos saben que Estados Unidos podría no parar si es que lograse controlar todo México. Mientras algunos países de Latinoamérica apoyan a México, otros no lo hacen, a otros les da igual. Algunos no quieren cortar sus lazos comerciales con Estados Unidos, como Colombia y Chile. Sin embargo, la intervención estadounidense se recrudece dejando cientos de miles de víctimas, destrozos, bombardeos y dolor. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump expande sus poderes ejecutivos, eliminando la enmienda que le impedía reelegirse para un tercer mandato. Los demócratas están decididos a hacer un impeachment para sacarlo del poder, pero los republicanos bloquean todo intento. Trump sufre varios intentos de asesinato, ya casi no sale al público. Esto solo le lleva a tener una actitud más déspota y tiránica que antes. Mientras tanto, el Pentágono coordina las acciones a llevar durante la ocupación de México. Estados Unidos ha pasado a tener un gobierno tirano que ya no respeta las leyes de la democracia y que ahora es una amenaza para todo el planeta. Millones de latinos huyen de Estados Unidos ante un clima de tensión y violencia, tal como los judíos en la Alemania nazi. México suplica apoyo militar de los gobiernos latinoamericanos o alguna otra potencia, pero solo pocos realmente estarían dispuestos a romper relaciones con Estados Unidos y enviar soldados a luchar contra ellos. México, un país eternamente neutral, confió toda la vida en que su vecino del norte sería un amigable vecino con un gobierno estable. Ahora todo ha cambiado. China y Rusia no tienen ningún interés en empezar la tercera guerra mundial por México, y después de todos los intentos, parece que el gobierno mexicano tendrá que negociar con la Casa Blanca una capitulación. ¿O existe acaso alguna posibilidad de hacer retroceder a Estados Unidos, la primera potencia del mundo con el ejército más fuerte que existe? ¿Acaso hay alguna potencia suficientemente grande e interesada para derramar sangre por México en Latinoamérica? La respuesta podría estar en la misma pregunta. Latinoamérica, 33 naciones, 620 millones de habitantes, la tercera economía del planeta, el cuarto ejército más poderoso del mundo, sería la nación con más petróleo y agua del planeta, y con un ejército de unos 4 millones de habitantes, sería lo suficientemente fuerte para hacer contra Estados Unidos. Con casi un tercio del territorio mexicano bajo control estadounidense, Latinoamérica se enfrenta a su prueba más dura ante la agresión de un estado hermano. ¿Se unirá ante el ascenso de la maldad y la tiranía? ¿O tomará cada uno por su lado y permitirá la desaparición de un pueblo entero? La invasión de México podría ser solo el comienzo de una invasión a gran escala de todo el continente, amenazando la integridad regional. La unión hace la fuerza, dicen. ¿Se uniría realmente Latinoamérica? Espero te haya gustado el video y la historia. Recuerda que este es un video únicamente para propósitos de entretenimiento. Mi objetivo no es nada político. Me he quedado sin palabras, la verdad que me he quedado sin palabras, no conocía toda esa historia. Y gracias al suscriptor que me ha recomendado este video, muchísimas gracias por recomendarme este video. Bueno, mexicanos, necesito que dejéis vuestras opiniones aquí abajo, me gustaría leeros. Y decir que si tengo que comentar algo sobre el video, es que estoy viendo que Estados Unidos se ha vuelto un problema para Latinoamérica. Estoy viendo a muchos países que se quejan de Estados Unidos y también de Donald Trump, que a pesar de todo lo que ha sufrido México, de quitarle las tierras, o sea, no fue él, o sea, digo Estados Unidos, y que Donald Trump haya pedido a los mexicanos que paguen un muro que les impide pasar, o sea, esto es lo que no entiendo. Y chicos, sí, tengo que quedarme con el creador de este video, que dice que la unión hace la fuerza. Yo creo que si se une toda América Latina, le pueden hacer cara a Estados Unidos. Pero bueno, no es lo que necesitamos, no necesitamos una tercera guerra mundial ni nada, pero es solo para asustarle, es lo que pienso yo, o sea, para asustarle. Sabéis que ellos no paran, intentan controlar el mundo. Bueno, es mi opinión, es lo que veo, porque incluso lo mismo pasa en África.
Bueno chicos, me ha gustado mucho el vídeo, dejad vuestros comentarios aquí, me gustaría leer si creéis que Estados Unidos puede invadir a México, dejármelo aquí en los comentarios, y si no, también dejármelo aquí en los comentarios que quiero leer, quiero saber qué opináis, y chicos, gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.